La imagen del Cristo de la Expiración, atribuida sin demasiadas comprobaciones a don Juan Martínez Montañés, tenía ya hermandad que procesionaba la imagen la noche del Jueves Santo y celebraba quinario la segunda semana de Cuaresma, colocándose la imagen en el altar mayor con rico dosel morado y predicando los padres redentoristas de Granada. Hace unos años hizo un estudio sobre fotografía el prestigioso profesor de la Universidad de Granada y crítico de arte, don Domingo Sánchez Mesa, quien aseguraba que la imagen es obra de Pedro Roldán por su realismo patético, pero menos crudo o dramático que el de la escuela castellana. En 1930 estrenó unas andas de metal plateado de estilo gótico con montículo de corcho figurando el Calvario, ricos candelabros y faldones, siendo todo esto costeado por doña Regina Barberán. El Cristo de la Expiración, copia del desaparecido en el fuego de 1936, fue hecho en Valencia por el escultor don José Garcés. La nueva imagen fue donada en secreto y enviada a la parroquia de San Juan Bautista, y tanto es así que el propio don Juan Antonio León García, párroco de San Juan, quedó muy sorprendido una vez que llegó la imagen. Hizo un sinfín de conjeturas y llegó a la deducción de que el donante sería don Samuel Morales, residente en Andújar, por lo que le escribió dándole las gracias, invitándole a la bendición de la imagen. Este señor asistió al acto de bendición, admirando la portentosa imagen del Cristo y asegurando no ser el donante. Meses después llegaron las nuevas andas procesionales, procedentes del taller del señor Garcés, y fue entonces cuando se supo que ambas cosas eran donación de doña Regina Barberán. La imagen del Cristo, una vez terminada, se le abrió el pecho para devastarle en su interior y así aligerarle el peso. En 1996 su peso, incluida cruz, era de 54 kilos, y dentro se introdujo un escrito que dice: se hizo a expensas de doña Regina Barberán por el escultor valenciano Garcés en 1944, siendo párroco de Arjona don Juan Antonio León. Estuvo depositada la imagen hasta la terminación de la parroquia de San Juan, primero en el Carmen y después en Santa María. Siendo párroco de San Juan don Manuel Peña Garrido, se le puso un fondo de imitación a mármol gris y unos apliques de bronce, y que en la obra de reconstrucción del tejado de 1997, aprovechando que la iglesia estaba cerrada al culto, la Hermandad del Cristo costeó un fondo en mármol negro, veteado en blanco y que fue encargado al marmolista de Andújar, don Pedro García López, costando el mismo 90.000 pesetas. Previamente fue picada la pared que había tras los tableros, que estaban colocados con la imitación a mármol, labor realizada por los hermanos de esta cofradía en los primeros días de agosto. En 1993, y dado el estado de deterioro que presentaba la imagen titular, con fisuras en brazo derecho, la pintura de los pies y parte de las piernas casi desaparecida, numerosos golpes, etc., la Junta de Gobierno de la Hermandad, encabezada por don Juan Sánchez Rueda y compuesta por don Juan Manuel Montero Martínez, don Antonio García Fernández y don Juan Sánchez Barrera, deciden la restauración que se lleva a cabo por la restauradora sevillana María Teresa Fría Benavides, siendo el coste de la misma 250.000 pesetas y sufragada por casi todos los hermanos. El día 1 de noviembre de 1993 por la mañana, don Julio Millán Medina, párroco de San Juan Bautista, Antonio García Fernández, Antonio García Monteagudo, Pedro Manuel Cardeña Ramírez, Pedro Pablo Serrano Jaén y José Domingo Ramos Gámez subieron la imagen al museo denominado Sala de la Virgen, sobre la sacristía de la parroquia, para que allí al día siguiente, martes, diera comienzo la restauración, que duró hasta el día 10 de marzo de 1994, víspera del quinario anual dedicado al Cristo. Esta restauración fue más complicada de lo que en principio se preveía, ya que una vez iniciada la misma, se observó que el aparente deterioro, especialmente de las piernas y pies, había que considerar el burdo repinte que se le había hecho a brocha sobre la policromía original finísima de gran parte de las piernas, observándose asimismo que el estucado de la misma había saltado con muchas partes. Esta hermandad llevaba muchos años padeciendo la más completa indiferencia por parte de sus cofrades, hasta el punto de que la procesión se cuestionó su salida, ya que solo participaban en ella niños, casi en su totalidad ajenos a la hermandad, y solo mantenida por los esfuerzos del responsable de la misma, don Juan Sánchez Rueda, y de don Juan Manuel Montero Martínez, que actuaba como camarero y encargado de montar y desmontar el paso de la procesión.
Ante esta situación y debido a que la mayoría de los hermanos eran personas mayores, a instancia de los hermanos Antonio García Fernández y de Juan Sánchez Barrera, hijo del anterior responsable, se procedió a reorganizar la hermandad a partir de que la procesión del año 1994. A pesar de que solo fueron niños y jóvenes como otros años, pero sí se consiguió un gran silencio y un buen orden en las filas. Este año la procesión salió precedida de un tambor o caja, y tras la imagen la banda local de música, dirigida por don Ildefonso Cañizares Garrido, resultando la misma muy lucida y con gran recogimiento, por lo que tomándose como pauta esta referencia, se intentó su reorganización por los dos hermanos antes citados. Ya en el año 1995, y viéndose que la respuesta seguía siendo positiva y que el número de cofrades había crecido, pues ya eran 115, la procesión del Jueves Santo, día 13 de abril, había superado en organización y asistencia el número de penitentes del año anterior. La nueva junta directiva, a instancia de los hermanos jóvenes, inicia las gestiones oportunas para modificar el carro, que hasta ese momento había sido las andas posteriores a la guerra civil, que habían sido donadas por doña Regina Barberán y que provenían del taller del escultor valenciano don José Garcés, y a las que se le había incorporado una estructura de madera y ruedas. En el año 1995, para Semana Santa, otras hermandades habían incorporado a sus andas trabajaderas para llevarlos a hombros, como es habitual en la Semana Santa sevillana, con costaleros. La Hermandad del Cristo de la Expiración sustituyó la estructura de madera por una metálica, le quitó las ruedas y le puso varales, también de hierro, pero forrados de madera de forma que quedaran más estéticos, quedando las mismas andas, aunque eso sí, restauradas, ya que aunque su estado no era del todo malo, sí estaban muy rayadas, tenían varias capas de barniz y presentaban algunos defectos en molduras. Se le suprimió de la parte baja de los laterales de las andas unos adornos simulando flecos dorados, parecidos a los que hay en el dosel del retablo. Por no haber sitio para los mismos, se le hizo una canastilla de las mismas características de las andas. Estas modificaciones fueron llevadas a cabo por los hermanos Calderá Barrera en el taller que tenían junto al Instituto Rey Alamar, y las posteriores modificaciones de las andas se hicieron en una cochera de la travesía Duque de la Torre, calle que une las Torres Bajas con la calle Cañuelo. Para evitar que el costo fuera excesivo, los trabajos de modificación estuvieron a cargo de Antonio García Fernández, Juan Sánchez Barrera y Antonio García Cortecero. Para dar el máximo parecido a la parte antigua y la nueva, o sea, a las andas primitivas y a la nueva ampliación, se hicieron unas tallas y adornos copiados de los primitivos y que fueron realizados por don Juan Jiménez Aguayo, pero que por no estar terminados no se colocaron hasta la procesión de 1998. Pero no ha sido esta la única modificación, ya que el excesivo peso de las andas estaba empezando a minar el entusiasmo de los que la llevaban. Así pues, en febrero y marzo del año 2000 se hizo una modificación total del paso, sin que éste perdiera su aspecto anterior. Dichas modificaciones consistieron en desmantelar el primitivo Calvario de Haya y, conservando todos sus adornos y molduras primitivos, volverlo a montar sobre un armazón metálico muchísimo más ligero. Asimismo, se quitó del Calvario la cúpula de corcho, muy reforzado con listones y que pesaba mucho por su cúpula metálica, y con malla de alambre que pesaba también mucho menos. La canastilla que se había hecho en 1996 se cambió por otra que pesaba menos de la mitad, y esto permitió aligerar los varales metálicos que iban rellenos de madera. El total del kilo aligerado rondó los 200. Si ya en 1994 la hermandad había sufrido un avance positivo en lo que se refiere a organización y orden en la procesión, el día 4 de abril de 1996 podemos decir se inicia una etapa en que la hermandad vuelve a coger su identidad. La novedad de portar la imagen a hombros dio a la procesión de este año un cariz de orden, respeto y recogimiento, que de nuevo, en muchos años, hizo llorar a la gente de emoción. Emoción acrecentada por el recuerdo reciente del fallecimiento del vicehermano mayor y que tantos años fuera el responsable de sacar la imagen a la calle cada Jueves Santo, Juan Manuel Montero Martínez, fallecido la víspera del Viernes de Dolores, 28 de marzo, y enterrado el mismo día de la patrona. Su recuerdo se hizo patente también en la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno el Viernes Santo, al dedicarle los costaleros de dicho paso la primera levantada. Y retomando el hilo de la procesión, hay que decir que la felicitación emocionada al finalizar la misma a los miembros de la Junta fueron unánimes.
Todos los anderos salieron vestidos de camisa blanca, corbata negra, chaqueta azul marino, pantalón gris, calzado negro y guantes blancos, atuendo que se siguió utilizando en los años sucesivos. Los nombres de estos primeros anderos fueron estos: Juan Sánchez Barrera, Luis Sánchez Barrera, Francisco Antonio Barranco Ramírez, Pedro Lorite Delgado, Antonio García Cortecero, Jerónimo Garrido Laguna, Pedro Mercado de la Aza, Ramón Domínguez Garrido, José Salcedo Caño, Ignacio Díaz Garrido, José Domingo Ramos Gámez, Francisco Montilla Garrido, Pedro Pablo Jaén Serrano, Alejandro Cobo Fernández, Manuel José Cobo Fernández, Sebastián Laguna Figuera, José Carlos Palomo Gómez, Antonio Luna Ruiz, Juan Garrido Serrano, Antonio Jiménez González, Manuel Montilla González, Joaquín García Corpas, Manuel Alberto Jaén Cañadas, Fernando Cardeña Ramírez, Pedro Manuel Cardeña Ramírez, Antonio García Monteagudo, Juan Ramos Gámez, Francisco Miguel Ramos Gámez, Antonio Zamora Martínez, Bonoso Campos Quero y Juan Gabriel Bermejo Aguayo. Algunos de ellos no eran hermanos entonces, aunque casi todos lo fueron a partir de ese año. El año 1998 fue lluvioso en el invierno y luego hubo una primavera típica, con mucho frío y agua. El día 9 de abril, Jueves Santo, y con todos los preparativos dispuestos para sacar la procesión, se presentó una noche de viento y agua que impidió la salida de la misma, por lo que los hermanos y el capellán, don Andrés Segura Moya, hicieron un viacrucis en la iglesia de San Juan en sustitución de la procesión. Aquella misma noche, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, a través de su secretario, Juan Antonio Lozano Barranco, y su vocal de culto y religiosidad, Rafael Jerez Romera, expone en la Hermandad del Cristo de la Expiración la posibilidad de procesionar al día siguiente, Viernes Santo. En su estación de penitencia, reunida la Junta de Gobierno de esta, deciden procesionar el viernes por la mañana, caso insólito al menos los últimos 60 años. Así pues, al día siguiente y a las 10 de la mañana, el desfile procesional estuvo formado por la imagen de Nuestro Padre Jesús, que estrenaba trono procesional, llevándose a costal al estilo sevillano, el Cristo de la Expiración llevado a hombros como en años anteriores y a la Virgen de los Dolores cerrando la procesión, que resultó muy lúcida, aunque al final la lluvia volvió a hacer actos de presencia, teniéndose que celebrar su entrada a partir de la calle Trinidad. La novedad que presentó este año la Hermandad del Cristo de la Expiración fue la de que los hermanos nazarenos portaran unos faroles de mano para evitar que se apagasen las velas por culpa del viento. Estos faroles fueron realizados por el artesano Juan Cortés Poseu y llevaban en cada uno de los cristales la insignia de la hermandad y la lectura circundando la misma que decía: Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia, Arjona. Las procesiones de los años sucesivos, 1999, 2000 y 2001, siguieron la misma línea. Venga, ahí se colocan los gorrillos. Antonio, sigue tú, déjame yo solo porque voy para acá.
Bueno, venga, vamos. Que tenemos que irnos y estamos todavía aquí. Ya avisé. Vamos a ver. Los chicos. Sale mañana por la mañana.
clavado? ¿Quién te ha clavado en esa cruz? ¡Ay! ¿Y quién te ha coronado? ¡Oh, de espinas! ¿Quién te hirió en el costado? Que viene tu madre detrás con el pecho atravesado. ¡Ay! Y viene tu madre detrás con el pecho atravesado. Y los pájaros son clarines y entre las cañas había verales que le dan los buenos días y al sol de cuando sale lleva la mano con los clavos prisionera. Ay, 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 siendo del mundo
una clase de gira, ¿no?